Mesera expulsa a un niño pobre del restaurante sin saber que su padre era millonario. El sol caía sobre Ciudad de México mientras Isabel Ramírez ajustaba su delantal negro en el restaurante La Corona de Plata, el establecimiento más prestigioso de la zona financiera. Sus dedos temblorosos revelaban el nerviosismo de quien llevaba apenas 2 semanas trabajando en un lugar donde los comensales llegaban en autos que costaban más que toda una vida de su salario. El restaurante era un palacio de cristal y mármol, con candelabros que derramaban luz dorada sobre manteles de lino blanco. Los cubiertos de plata capturaban destellos de luz como pequeños espejos, y el tintineo de las copas de cristal componía una sinfonía de lujo. Isabel observaba todo esto con una mezcla de admiración y resentimiento, recordando los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí. A sus 28 años, Isabel había trabajado en docenas de restaurantes, comenzando desde los más humildes puestos de la cocina hasta finalmente conseguir ser mesera en uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. Cada paso había sido una batalla, cada promoción una guerra ganada contra los prejuicios y las circunstancias. Su madre, una costurera del barrio de Tepito, le había enseñado que la dignidad no tenía precio, pero Isabel había aprendido que en este mundo todo parecía tenerlo. El maître, don Fernando, un hombre de 60 años con el bigote perfectamente recortado y la postura de un militar, se acercó a ella con paso firme. Señorita Ramírez, hoy tenemos reservaciones importantes. El señor Alejandro Montero ha confirmado su asistencia para la cena. Necesito que todo sea perfecto. Isabel asintió, conociendo la reputación del famoso empresario tecnológico, cuya fortuna era tema de conversación en todos los círculos sociales de México. La tarde transcurría con la precisión de un reloj suizo. Los meseros se deslizaban entre las mesas como bailarines en una coreografía perfectamente ensayada. Isabel servía platillos con nombres franceses que apenas podía pronunciar. Sonreía a clientes que apenas la miraban y mantenía la compostura que el lugar exigía. Sin embargo, todo cambió cuando la puerta principal se abrió, dando paso a una figura inesperada. Un niño de no más de 12 años, vestido con ropa simple y gastada, entró al restaurante. Su presencia desentonaba con la atmósfera del lugar como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Los comensales comenzaron a murmurar, lanzando miradas de desaprobación hacia el pequeño intruso. Isabel, siguiendo su instinto y las normas no escritas del establecimiento, se acercó al niño con paso decidido. «Lo siento, pequeño, pero no puedes estar aquí», dijo con una firmeza que ocultaba su propia incomodidad. «Este no es lugar para...» Se detuvo buscando las palabras correctas para estar solo. «¿Dónde están tus padres?» El niño la miró con unos ojos marrones profundos que parecían contener una sabiduría impropia de su edad. «Mi padre. Él vendrá pronto», respondió con una voz suave pero segura. «Solo quería ver el lugar donde él siempre viene a comer». Isabel sintió una punzada de duda, pero las miradas de sus compañeros y los clientes pesaban sobre ella como plomo. «Lo siento, pero tendrás que esperar afuera. No podemos tener niños sin supervisión en el restaurante». Mientras escoltaba al niño hacia la salida, notó que sus zapatos, aunque gastados, eran de una marca cara. Había algo en su porte, en la manera en que se movía, que no encajaba con su aparente simplicidad. Sin embargo, Isabel había aprendido a no cuestionar las decisiones que mantenían su trabajo seguro. Que en el estacionamiento, un Maybach negro esperaba con el motor encendido. El niño se dirigió hacia él sin mirar atrás, y un chofer uniformado le abrió la puerta trasera. Isabel observó la escena con una sensación creciente de inquietud en el estómago. Algo no cuadraba en esta situación, pero no podía precisar qué. La noche continuó su curso, y la visita del misterioso niño se convirtió en un murmullo más entre los empleados del restaurante. Sin embargo, cuando Alejandro Montero llegó para su cena reservada, Isabel notó algo extraño en su comportamiento. El poderoso empresario parecía distraído, consultando constantemente su teléfono,
con una expresión de preocupación que contrastaba con su habitual imagen de control absoluto. Don Fernando se acercó a Isabel mientras ella preparaba una mesa para nuevos comensales. El señor Montero preguntó si había venido alguien más temprano buscándolo. Susurró con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. Específicamente, preguntó por un niño. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La realización de lo que había sucedido comenzó a tomar forma en su mente, como una fotografía revelándose lentamente. El niño que había echado del restaurante no era un intruso cualquiera. Era Daniel Montero, el hijo del empresario más poderoso de México, conocido por mantener a su familia lejos de los reflectores y la prensa. La noche se tornó interminable mientras Isabel luchaba con el peso de su error. Cada vez que servía una mesa, cada vez que sonreía a un cliente, su mente regresaba a los ojos marrones del niño y a la dignidad con la que había aceptado su rechazo. ¿Cómo podía haber sido tan ciega, tan rápida para juzgar basándose en las apariencias? Cuando el último cliente se fue y las luces del restaurante se atenuaron, Isabel se sentó en una de las mesas vacías, algo que normalmente nunca se permitiría hacer. Su mente era un torbellino de preocupaciones y arrepentimientos. No solo había cometido un error profesional monumental, sino que había fallado en ver más allá de las apariencias, algo que ella misma había sufrido toda su vida. En el espejo del baño de empleados, Isabel observó su reflejo con nuevos ojos. ¿En qué momento se había convertido en el tipo de persona que juzgaba a otros por su apariencia? ¿Cuándo había permitido que las reglas no escritas de este mundo de lujo y privilegios nublaran su propio sentido de la humanidad? La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. Isabel llegó temprano a su turno, esperando que el incidente del día anterior se hubiera desvanecido como la neblina matutina que cubría la ciudad. Sin embargo, al cruzar las puertas del restaurante, notó inmediatamente que algo era diferente. Los empleados susurraban entre sí, lanzándole miradas furtivas, y don Fernando la esperaba con una expresión grave en su rostro. «Señorita Ramírez, necesito hablar con usted en mi oficina», dijo el maître con un tono que no auguraba nada. Bueno, a Isabel lo siguió, sintiendo que sus piernas se volvían de plomo con cada paso. La oficina de don Fernando era un pequeño santuario de orden y elegancia, con fotografías enmarcadas de celebridades que habían visitado el restaurante a lo largo de los años. En una de ellas, Isabel reconoció a Alejandro Montero, sonriendo junto al maître en lo que parecía ser una cena importante. El incidente de ayer con el joven Daniel Montero ha llegado a oídos de la gerencia, comenzó don Fernando, sentándose tras su escritorio de caoba. El señor Montero está disgustado. Isabel sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. Don Fernando, yo no sabía. El niño parecía... Precisamente, señorita Ramírez, la interrumpió el maître. Usted no sabía, y ese es exactamente el problema. En este negocio no podemos permitirnos hacer suposiciones basadas en apariencias. Mientras don Fernando continuaba su reprimenda, Isabel notó que su teléfono, que había mantenido en silencio en su bolsillo, vibraba incesantemente. Al finalizar la reunión, descubrió con horror que su nombre era tendencia en redes sociales. Alguien había grabado el incidente del día anterior y el video se había vuelto viral. Los comentarios en línea eran despiadados. «Mesera clasista humilla al hijo de Alejandro Montero», rezaban los titulares. Las redes sociales se habían convertido en un tribunal que la juzgaba sin piedad, y cada nuevo comentario era como una puñalada a su dignidad. Pero lo que más le dolía no eran los ataques en línea ni la amenaza de perder su trabajo. Era la imagen del rostro del pequeño Daniel, su dignidad silenciosa frente al rechazo, lo que la perseguía en cada momento de vigilia. Durante su turno, Isabel notó que los clientes la reconocían. Algunos la miraban con desprecio apenas disimulado, otros cuchicheaban entre sí cuando ella se acercaba a sus mesas. El restaurante, que antes era su lugar de orgullo, se había convertido en un escenario de humillación constante. En su descanso,
Sentada en el callejón trasero del restaurante, Isabel recibió una llamada inesperada. Era su madre quien había visto el video en Facebook. «Mijita», dijo con voz suave, «¿te acuerdas cuando eras pequeña y los niños de la escuela privada se burlaban de tu uniforme remendado? ¿Recuerdas lo que te dije entonces?» Isabel cerró los ojos, las lágrimas amenazando con escapar. «Que la verdadera dignidad no está en lo que llevas puesto, sino en cómo tratas a los demás», respondió con voz quebrada. «Exacto», continuó su madre. «Y ahora, mi amor, es momento de demostrar esa dignidad, no huyendo, no escondiéndote, sino enfrentando tus errores y aprendiendo de ellos». Mientras reflexionaba sobre las palabras de su madre, Isabel comenzó a comprender que este incidente, aunque doloroso, podría ser una oportunidad para el cambio. No solo en su vida, sino en la forma en que la sociedad juzgaba a las personas, por su apariencia. Al otro lado de la ciudad, en una mansión de Las Lomas, Daniel Montero observaba el mismo video viral en su iPad. Su padre, Alejandro, entró en la habitación con paso firme y expresión preocupada. «Daniel», comenzó, «los abogados están preparados para presentar una demanda contra el restaurante. Podemos hacer que despidan a esa mesera y...» «No, papá», interrumpió Daniel, con una madurez que sorprendió a su padre. «No quiero que nadie pierda su trabajo. Solo quería ver cómo era el mundo real, fuera de nuestra burbuja». Alejandro Montero se quedó en silencio, observando a su hijo con nuevos ojos. Desde el fallecimiento de su esposa 5 años atrás, había intentado proteger a Daniel de todo y de todos, construyendo muros cada vez más altos alrededor de su vida. Pero ahora, viendo la compasión en los ojos de su hijo, comenzaba a preguntarse si esos muros no habían servido más para aprisionarlos que para protegerlos. La mansión de los Montero se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de Las Lomas, rodeada de jardines perfectamente cuidados y sistemas de seguridad de última generación. Sin embargo, para Daniel, aquellos muros de mármol y hierro forjado se sentían más como una prisión que como un hogar. Sentado en su habitación, con vista a la ciudad que se extendía como un mar de luces bajo el cielo nocturno, el chico reflexionaba sobre los eventos de los últimos días. Su encuentro con Isabel en el restaurante no había sido una coincidencia. Durante meses, Daniel había observado a su padre programar cenas de negocios en la Corona de Plata, siempre manteniendo una imagen de perfección y control. El restaurante se había convertido en un símbolo de todo lo que Daniel cuestionaba en su vida: las apariencias, las expectativas, los roles que todos parecían obligados a interpretar. Carmen, el ama de llaves que había criado a Daniel desde pequeño, entró en la habitación con una bandeja de chocolate caliente. Era la única persona en la casa que realmente lo conocía, que veía más allá del apellido Montero y la fortuna familiar. «¿Sigues pensando en lo que pasó en el restaurante, mi niño?», preguntó Carmen, sentándose junto a él en el sofá, junto a la ventana. Daniel asintió tomando la taza humeante entre sus manos. «No estoy enojado con ella, Carmen, con la mesera, Isabel. Vi algo en sus ojos cuando me echó del restaurante. No era maldad, era miedo». Carmen sonrió con ternura. Le recordaba tanto a su madre, Lucía, con esa capacidad de ver más allá de las acciones de las personas, de entender sus motivaciones más profundas. Lucía había sido diferente a todo lo que representaba el mundo de Alejandro Montero. Se había enamorado de él cuando ambos eran jóvenes, antes de que el éxito en el mundo de la tecnología lo transformara en el magnate que era ahora. «Tu madre siempre decía que las personas son como icebergs», comentó Carmen, acariciando el cabello de Daniel. «Lo que vemos es solo una pequeña parte de su historia». En ese momento, Alejandro Montero apareció en el marco de la puerta. Su figura imponente, vestida con un traje hecho a medida, contrastaba con la calidez del momento entre Carmen y su hijo. «Daniel, necesitamos hablar sobre el comunicado de prensa». Carmen se levantó discretamente, llevándose la bandeja vacía. Daniel observó cómo su padre se acercaba, notando las nuevas líneas de preocupación en su rostro.
desde que el video se había vuelto viral. El equipo de relaciones públicas de Montero Technologies había estado trabajando horas extras para controlar el daño a la imagen de la empresa. Hijo, el departamento legal ha preparado una declaración. Vamos a exigir una disculpa pública del restaurante y... No, interrumpió Daniel con firmeza. No quiero más declaraciones, no quiero más abogados, no quiero más intentos de controlar todo. Alejandro se quedó paralizado por un momento, sorprendido por la determinación en la voz de su hijo. Daniel, no entiendes, nuestra imagen... Daniel se levantó enfrentando a su padre. ¿O tu imagen, papá? Desde que mamá se fue, has estado construyendo muros cada vez más altos a nuestro alrededor. Controlas cada aspecto de mi vida, cada persona que conozco, cada lugar al que voy. Pero ¿sabes qué? No puedes controlar lo que siento. Las palabras de Daniel resonaron en la habitación como un trueno. Alejandro Montero, acostumbrado a tener el control de cada situación, se encontró sin palabras ante la verdad que su hijo le presentaba. Tu madre, comenzó Alejandro, su voz perdiendo su habitual tono autoritario. Tu madre siempre decía que yo intentaba resolver todo con dinero y poder. Ella veía el mundo de una manera diferente. Y tenía razón, respondió. Daniel, ¿sabes por qué fui a ese restaurante? Porque quería entender por qué pasas más tiempo allí que conmigo. Quería ver el mundo fuera de esta burbuja que has creado. Y lo que encontré fue exactamente lo que mamá siempre criticaba. Un mundo donde las apariencias importan más que las personas. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. Por primera vez en años, se permitió ver su vida a través de los ojos de Daniel. ¿En qué momento había permitido que el miedo a perder el control lo alejara de lo más importante que tenía? Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Isabel también enfrentaba sus propios demonios. Las redes sociales seguían ardiendo con comentarios sobre el incidente, pero algo había cambiado. Algunos comenzaban a cuestionar la cultura de las apariencias que dominaba lugares como la Corona de Plata. El incidente había tocado una fibra sensible en la sociedad mexicana, exponiendo las grietas en un sistema que juzgaba a las personas por su aspecto exterior. Isabel se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. No una disculpa forzada por el Departamento de Relaciones Públicas del restaurante, sino una carta sincera, dirigida no solo a Daniel, sino a todos los que alguna vez se habían sentido juzgados por su apariencia. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras las palabras fluían desde su corazón. La carta de Isabel se volvió viral casi instantáneamente. Sus palabras, honestas y vulnerables, resonaron en miles de personas que compartían experiencias similares. No soy la víctima. En esta historia, escribió, soy alguien que cometió el error que muchos cometemos a diario: juzgar sin conocer, rechazar sin comprender. Y en ese error encontré una lección que cambiaría mi vida para siempre. El impacto de su carta fue inmediato y sorprendente. Los medios de comunicación, que antes la habían retratado como la villana de la historia, comenzaron a mostrar un interés diferente. Su mensaje sobre la necesidad de ver más allá de las apariencias tocó un nervio en la sociedad mexicana, generando debates sobre el clasismo y los prejuicios sociales. En la Corona de Plata, las cosas también estaban cambiando. Don Fernando, quien inicialmente había estado furioso por el incidente, comenzó a ver la situación desde una nueva perspectiva. Una mañana, llamó a Isabel a su oficina. Señorita Ramírez, comenzó, su tono más suave que en días anteriores. Su carta ha generado una conversación importante. El restaurante ha decidido implementar nuevas políticas de capacitación para el personal sobre inclusión y trato igualitario. Isabel asintió, sorprendida por el giro de los acontecimientos. Don Fernando, ¿puedo hacer una sugerencia? El maître la miró con curiosidad. Por supuesto. ¿Qué tal si además de capacitar al personal, también creamos un programa para apoyar a jóvenes de comunidades marginadas que quieran trabajar en la industria restaurantera? Podríamos ofrecer pasantías, mentorías. La idea quedó flotando,
en el aire mientras don Fernando la consideraba. En sus 40 años en el negocio, nunca había pensado en usar el prestigio del restaurante para algo más que mantener su exclusividad. Mientras tanto, en la mansión Montero, Daniel había tomado una decisión. Después de leer la carta de Isabel, sentía que necesitaba hacer algo más que simplemente aceptar las disculpas. Una mañana, durante el desayuno, sorprendió a su padre con una propuesta. «Papá, quiero crear una fundación», anunció Daniel, mientras Alejandro revisaba sus correos en su tablet. «Una fundación que ayude a romper las barreras sociales y los prejuicios». Alejandro levantó la vista de su dispositivo, intrigado por la determinación en la voz de su hijo. «¿Y cómo planeas hacer eso?» «Podríamos comenzar apoyando el programa que Isabel y la Corona de Plata están desarrollando, pero quiero que sea más grande que eso. Quiero crear espacios donde personas de diferentes realidades puedan encontrarse y conocerse verdaderamente». Carmen, que servía el café en ese momento, sonrió discretamente. En la voz de Daniel escuchaba el eco de Lucía, su madre, y su eterna lucha por la igualdad y la justicia. Alejandro observó a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cuándo se había convertido en alguien capaz de ver más allá de su propio mundo privilegiado? ¿Sabes algo?, dijo Alejandro dejando su tablet a un lado. Tu madre estaría orgullosa. Ella siempre decía que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesta a dar. Daniel sintió que sus ojos se humedecían. Era la primera vez en años que su padre hablaba de su madre sin que la tristeza nublara su voz. ¿Me ayudarás entonces? No solo te ayudaré, respondió Alejandro. Creo que es hora de que Montero Technologies redefina su papel en la sociedad. Podemos usar nuestra influencia para algo más que generar ganancias. En los días siguientes, la noticia de la iniciativa conjunta entre la Fundación Montero y la Corona de Plata se extendió rápidamente. Isabel fue invitada a participar en el desarrollo del programa, aportando su perspectiva única como alguien que había experimentado ambos lados de la división social. El restaurante, que una vez había sido símbolo de exclusividad y elitismo, comenzaba a transformarse en un espacio de encuentro y aprendizaje. Los fines de semana, sus cocinas se abrían para talleres donde chefs reconocidos compartían sus conocimientos con jóvenes de comunidades marginadas. Las mesas que antes solo recibían a la élite empresarial, ahora también eran testigos de conversaciones entre mentores y aprendices, entre personas que, en otras circunstancias, nunca se habrían encontrado. Los cambios en la Corona de Plata no fueron recibidos con el mismo entusiasmo por todos. Un grupo de clientes habituales, acostumbrados a la exclusividad del lugar, comenzaron a expresar su descontento. Entre ellos estaba Ricardo Valverde, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad y antiguo socio de Alejandro Montero. «Esto es un error, Alejandro», dijo Valverde durante una cena de negocios. «Estás permitiendo que tu hijo convierta uno de los restaurantes más prestigiosos de México en un experimento social». Alejandro observó a su viejo amigo mientras giraba suavemente su copa de vino. En otros tiempos, habría estado de acuerdo con él. Pero algo había cambiado en 1960 las últimas semanas. ¿Sabes, Ricardo? Durante años creí que el prestigio se medía por lo que podíamos excluir. Ahora mi hijo me ha enseñado que el verdadero valor está en lo que podemos incluir. La tensión entre los dos hombres era palpable. Ricardo Valverde era más que un simple cliente descontento. Era parte de una élite que veía sus privilegios amenazados por estos cambios. Las cosas funcionaban bien como estaban, insistió. Este restaurante tenía un estándar que mantener. ¿Y quién decide ese estándar?, intervino Daniel, que hasta entonces había permanecido en silencio. El precio de la ropa que alguien lleva, el auto en el que llega. Isabel, que servía en una mesa cercana, no pudo evitar escuchar la conversación. Las palabras de Daniel resonaban con su propia transformación. En las últimas semanas, había visto cómo el restaurante
se convertía en algo más que un simple establecimiento de lujo. Era ahora un espacio donde las barreras sociales comenzaban a difuminarse. El LIM, programa de mentorías, había traído nuevas energías al lugar. María, una joven de Iztapalapa que soñaba con ser chef, ahora aprendía los secretos de la cocina francesa bajo la tutela del chef ejecutivo. Carlos, un estudiante de Ciudad Neza, estaba descubriendo los matices del servicio al cliente junto a don Fernando. Pero no todo era color de rosa. Isabel enfrentaba sus propios desafíos. Algunos de sus compañeros la veían con recelo, como si hubiera traicionado un código no escrito al apoyar estos cambios. Otros clientes la trataban con una frialdad calculada, como recordándole constantemente su error con Daniel. Una tarde, mientras organizaba los detalles de un próximo taller de cocina, Isabel encontró una nota anónima en su casillero. No todos pueden pertenecer a este mundo. Algunos deberían saber cuál es su lugar. La nota la afectó más de lo que quería admitir. ¿Cuántas veces ella misma había pensado así antes del incidente con Daniel? ¿Cuántas veces había aceptado sin cuestionar esas divisiones invisibles, pero poderosas que separaban a las personas? Carmen, que se había convertido en una visitante frecuente del restaurante junto con Daniel, notó la preocupación en el rostro de Isabel. ¿Sabes por qué la madre de Daniel era tan especial?, le preguntó un día mientras tomaban café después de un taller. Porque nunca aceptó que las circunstancias de tu nacimiento determinaran tu valor como persona. Isabel miró a la mujer mayor con curiosidad. ¿Cómo era ella? Lucía era como un rayo de sol en un mundo de sombras, respondió Carmen, sus ojos brillando con el recuerdo. Venía de una familia adinerada, pero pasaba más tiempo en las fundaciones y proyectos sociales que en los eventos de la alta sociedad. Fue ella quien enseñó a Daniel a ver más allá de las apariencias. La conversación fue interrumpida por la llegada de Alejandro Montero. El empresario había comenzado a frecuentar el restaurante no solo para cenas de negocios, sino para participar en los programas de mentoría. Verlo interactuar con los jóvenes aprendices, compartiendo sus experiencias y escuchando sus historias, era un testimonio del cambio que se estaba gestando. Isabel, llamó Alejandro, necesito hablar contigo sobre algo importante. El corazón de Isabel dio un vuelco. A pesar de los cambios positivos, una parte de ella todavía se sentía intimidada por la presencia del poderoso empresario. Por supuesto, señor Montero. La fundación está creciendo más rápido de lo que esperábamos, comenzó Alejandro. Necesitamos alguien que entienda ambos mundos. Alguien que haya experimentado la transformación en carne propia. Queremos que seas parte del equipo directivo. Isabel se quedó sin palabras. Ella, la mesera que había juzgado a un niño por su apariencia, ahora tendría la oportunidad de liderar un cambio real en la sociedad. Tu experiencia, tu honestidad al enfrentar tus propios prejuicios, tu capacidad para inspirar a otros, eso es exactamente lo que necesitamos, continuó Alejandro. Daniel fue quien sugirió tu nombre y estoy completamente de acuerdo con él. La propuesta de Alejandro Montero provocó un torbellino de emociones en Isabel. Por un lado, representaba una oportunidad única para hacer una diferencia real en la sociedad. Por otro, significaba abandonar el mundo que conocía, el restaurante que, a pesar de todo, se había convertido en su segundo hogar. Necesito tiempo para pensarlo, respondió finalmente, sorprendiendo tanto a Alejandro como a sí misma con su cautela. Don Fernando, que había estado observando la escena desde lejos, se acercó con una sonrisa comprensiva. Isabel, ¿recuerdas tu primer día aquí? Estabas tan nerviosa que rompiste 3 copas de cristal en menos de 1 hora. Isabel no pudo evitar sonreír ante el recuerdo. Y usted me dijo que las copas se podían reemplazar, pero la dignidad y el coraje no. Exactamente, asintió don Fernando. Y ahora tienes la oportunidad de llevar esas lecciones más allá de estas paredes. Los días siguientes fueron de intensa reflexión para Isabel. Durante sus turnos en el restaurante, observaba con nuevos ojos las interacciones entre los clientes tradicionales y los participantes del programa de mentorías. Veía cómo las barreras invisibles comenzaban a desmoronarse, cómo las conversaciones
genuinas reemplazaban los prejuicios. Una tarde, mientras supervisaba uno de los talleres de cocina, Isabel notó algo extraordinario. Ricardo Valverde, el mismo empresario que había criticado los cambios en el restaurante, estaba sentado en la barra, conversando animadamente con María, la joven aprendiz de chef de Iztapalapa. ¿Sabes?, le decía Valverde a María. Mi abuela tenía una receta similar de mole. Ella vendía comida en las calles de Tepito antes de que mi padre pudiera abrir su primer negocio. La escena capturó la esencia de lo que el programa estaba logrando. No solo estaba cambiando las percepciones de los jóvenes participantes, sino también transformando las actitudes de aquellos que inicialmente se habían resistido al cambio. Daniel, que se había convertido en un visitante frecuente del restaurante, se acercó a Isabel mientras ella observaba la escena. Es increíble cómo las personas pueden cambiar cuando les das la oportunidad de verse realmente unas a otras, comentó. Tu madre debe haber sido una mujer extraordinaria, respondió Isabel. Carmen me ha contado algunas historias sobre ella. Lo eras, asintió Daniel, sus ojos brillando con emoción. Sabes, desde que ella se fue, papá construyó muros alrededor de nuestras vidas, pensando que nos protegería del dolor, pero mamá siempre decía que el verdadero peligro no está en abrirnos a los demás, sino en cerrarnos a la posibilidad de conexiones genuinas. La conversación fue interrumpida por la llegada de Alejandro, que traía noticias emocionantes. La fundación ha sido contactada por restaurantes de otras ciudades que quieren implementar programas similares, anunció. Este movimiento está creciendo más allá de lo que imaginamos. Isabel sintió que algo se cristalizaba en su mente en ese momento. Recordó las palabras de su madre sobre la dignidad, las lecciones de don Fernando sobre el valor del servicio, las historias de Carmen sobre Lucía Montero. Todos estos hilos se entretejían en un tapiz más grande, una visión de lo que era posible cuando las personas se atrevían a ver más allá de las apariencias. Acepto, dijo finalmente, volviéndose hacia Alejandro. Acepto el puesto en la fundación. La noticia de su decisión se extendió rápidamente por el restaurante. Sus compañeros, incluso aquellos que inicialmente la habían criticado, organizaron una pequeña celebración después del cierre. Don Fernando, con lágrimas en los ojos, levantó una copa en su honor. La Corona de Plata siempre ha sido más que un restaurante, dijo el maître. Ha sido un testigo de innumerables historias, algunas de éxito, otras de fracaso, pero nunca había sido testigo de una transformación tan profunda como la que hemos vivido en estos últimos meses. Isabel, has demostrado que el verdadero lujo no está en los manteles de lino o en los cubiertos de plata, sino en la capacidad de reconocer la dignidad en cada ser humano. La transición de Isabel a su nuevo rol en la Fundación Montero no fue tan suave como esperaba. Su primer día en las oficinas corporativas del distrito financiero fue un recordatorio de cuán diferentes podían ser los mundos, incluso dentro de la misma ciudad. El edificio de cristal y acero se alzaba como un monumento al poder empresarial, tan distinto de la calidez familiar de la Corona de Plata. Buenos días, señorita Ramírez, la saludó una ejecutiva impecablemente vestida. Soy Victoria Alarcón, directora de Recursos Humanos. El señor Montero me pidió que la ayudara con su integración. Isabel notó inmediatamente el tono condescendiente en la voz de Victoria. Era el mismo tono que ella misma había usado tantas veces con personas que consideraba fuera de lugar en el restaurante. La ironía no se le escapaba. Gracias, señora Alarcón, respondió Isabel, manteniendo la compostura que había aprendido en sus años de servicio. Estoy ansiosa por comenzar. Su nueva oficina era espaciosa y moderna, con una vista panorámica de la ciudad que le recordaba a la habitación de Daniel en la mansión Montero. Sobre su escritorio encontró una nota manuscrita. Los cambios más importantes comienzan con pequeños actos de valentía. Bienvenida al equipo. Alejandro y Daniel Montero. Las primeras semanas fueron un desafío constante. Isabel tuvo que aprender rápidamente el lenguaje corporativo, las políticas empresariales
y las dinámicas de poder que regían este nuevo mundo. Algunos ejecutivos la miraban con escepticismo, cuestionando silenciosamente su presencia en las reuniones de dirección. Sin embargo, Isabel tenía algo que muchos de ellos no: una comprensión profunda de ambos lados de la ecuación social. Cuando hablaba en las reuniones sobre la importancia de la inclusión y la dignidad, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Una tarde, mientras preparaba una presentación para potenciales donantes, recibió una visita inesperada. Carmen, el ama de llaves de los Montero, entró en su oficina con una caja de pasteles. ¿Cómo estás llevando todo esto?, preguntó Carmen, sentándose frente al escritorio de Isabel. Es diferente, respondió Isabel, agradecida por la familiar presencia de Carmen. A veces me siento como una intrusa aquí, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no pertenezco a este lugar. Carmen sonrió con sabiduría. ¿Sabes? Lucía solía sentirse igual. Venía de una familia privilegiada. Pero cuando comenzó sus proyectos sociales, la alta sociedad la trataba como una extraña. Decían que estaba manchando el nombre de su familia. ¿Cómo lo manejaba?, preguntó Isabel, genuinamente intrigada. Convirtió esa sensación de no pertenecer en su mayor fortaleza. Decía que las personas que se sienten cómodas en todos lados son las que realmente pueden construir puentes entre mundos diferentes. Las palabras de Carmen resonaron profundamente en Isabel. Esa misma tarde, durante una reunión con el equipo directivo, Victoria Alarcón cuestionó la viabilidad de uno de los nuevos programas de la Fundación. Con todo respeto, señorita Ramírez, dijo Victoria con su característica condescendencia, pero expandir el programa a restaurantes de barrios populares podría diluir la marca Montero. Isabel respiró profundo antes de responder. Señora Alarcón, ¿alguna vez ha comido en un puesto de tacos al pastor a las 3 de la mañana? La pregunta tomó por sorpresa a todos en la sala de juntas. Victoria parpadeó confundida. Por supuesto que no. Yo sí, continuó Isabel, y también he servido champán de $1000 la botella en la Corona de Plata. ¿Sabe cuál es? La diferencia más grande que he notado. No está en el precio de la comida ni en la decoración del lugar, está en cómo nos miramos unos a otros. Se levantó y caminó hacia la pantalla donde se proyectaba la presentación. Estos no son solo números en una hoja de cálculo, son personas reales, con sueños tan válidos como los nuestros. La marca Montero no se diluye al expandirse a nuevos territorios, se enriquece al demostrar que el verdadero valor no está en la exclusividad, sino en la inclusión. El silencio que siguió a sus palabras fue roto por un aplauso. Daniel Montero había entrado silenciosamente en la sala durante su discurso. Creo que eso responde a todas las preocupaciones sobre la dirección de la fundación, dijo con una sonrisa. Victoria Alarcón se removió incómoda en su asiento, pero Isabel notó un cambio sutil en su expresión. A veces, reflexionó Isabel, las transformaciones más significativas comenzaban con un momento de incomodidad, con la disposición a cuestionar nuestras propias certezas. El éxito de la Fundación Montero comenzó a atraer la atención nacional. Periódicos y revistas querían entrevistar a Isabel, fascinados por la historia de la mesera que había pasado de ser el centro de una controversia viral a convertirse en una líder en el cambio social. Sin embargo, Isabel se mantenía enfocada en el trabajo real, en las vidas que estaban transformando día a día. Una mañana, mientras revisaba las solicitudes para el nuevo programa de becas culinarias, recibió una llamada de don Fernando. Isabel, necesito que vengas al restaurante. Hay algo que debes ver. Al llegar a la Corona de Plata, Isabel se sorprendió al encontrar el restaurante cerrado a mediodía, algo sin precedentes. En el interior, las mesas habían sido reorganizadas en un gran círculo, y alrededor de ellas estaban sentados rostros familiares y nuevos. Los primeros graduados del programa de mentorías, empresarios que ahora apoyaban la fundación, el personal del restaurante, y en el centro, Alejandro y Daniel Montero. Bienvenida a la primera reunión del Consejo de Transformación Social, anunció Alejandro, levantándose para recibirla.
un espacio donde todos tenemos la misma voz, independientemente de nuestro origen o posición. Isabel observó la escena con asombro. María, la joven de Iztapalapa, que había comenzado como aprendiz, ahora dirigía su propio programa de capacitación culinaria. Carlos, el estudiante de Ciudad Neza, había sido promovido a supervisor de servicio en el 1900 restaurante. Y Ricardo Valverde, el antiguo crítico del programa, estaba sentado junto a un grupo de jóvenes emprendedores de barrios populares, discutiendo estrategias de mentoría empresarial. «Esto es más grande que todos nosotros», dijo Daniel, tomando la palabra. Lo que comenzó como un incidente desafortunado se ha convertido en un movimiento de cambio real. Pero necesitamos asegurarnos de que este cambio sea sostenible y significativo. Victoria Alarcón, que también estaba presente, levantó la mano. El cambio en su actitud era notable. He estado trabajando en una propuesta para implementar programas similares en otras empresas del Grupo Montero, no solo en restaurantes, sino en todos nuestros sectores. Isabel sintió una profunda emoción al ver cómo las semillas del cambio habían echado raíces y comenzaban a florecer en lugares inesperados. Carmen, sentada a su lado, le apretó la mano suavemente. «Lucía, estaría tan orgullosa de todo esto», susurró Carmen. Ella siempre decía que el verdadero cambio no ocurre en las grandes declaraciones o en los eventos públicos, sino en esos pequeños momentos donde elegimos ver al otro como un ser humano, igual a nosotros. Don Fernando se levantó para hacer un anuncio especial. La Corona de Plata siempre ha sido conocida por su excelencia en el servicio, pero hoy estamos redefiniendo qué significa realmente servir. No es solo sobre platos perfectamente presentados o vinos cuidadosamente seleccionados. Es sobre crear espacios donde todas las personas sean tratadas con la misma dignidad y respeto. Alejandro Montero tomó entonces la palabra, su voz cargada de emoción. Hace unos meses, creía que mi deber era proteger a mi hijo construyendo muros a su alrededor. Ahora entiendo que el verdadero legado que puedo dejarle es enseñarle a construir puentes. La reunión continuó durante horas, con personas de todos los niveles sociales y económicos compartiendo ideas y experiencias en igualdad de condiciones. Isabel observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad, consciente de que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. El impacto del programa de la Fundación Montero comenzó a extenderse más allá de las fronteras de la Ciudad de México. Restaurantes de Guadalajara, Monterrey y otras ciudades importantes comenzaron a implementar programas similares. La historia de Isabel y Daniel se había convertido en un catalizador para un cambio social más amplio. Una mañana soleada, Isabel recibió una invitación especial en su oficina. Era una carta personal de Alejandro Montero, solicitando su presencia en la mansión familiar para una cena íntima. Al llegar esa noche, se sorprendió al encontrar la casa no con la habitual formalidad de las reuniones de negocios, sino con un ambiente cálido y acogedor. Carmen la recibió con un abrazo. «Esta noche es especial», le susurró mientras la guiaba hacia el jardín interior, donde una mesa había sido dispuesta bajo las estrellas. «Es el aniversario de Lucía». El jardín estaba iluminado con suaves luces que colgaban entre los árboles, y la mesa estaba decorada con flores silvestres, las favoritas de Lucía, según le había contado Carmen. Daniel y Alejandro ya estaban allí, junto con algunas personas que Isabel no conocía. «Isabel», la saludó Alejandro, «quiero presentarte a algunas personas importantes. Ellos son Ana y Roberto, los hermanos de Lucía». Isabel estrechó las manos de los recién presentados, notando el parecido familiar en sus cálidas sonrisas. Ana, una mujer de mediana edad con ojos brillantes, la abrazó espontáneamente. «Hemos seguido todo lo que has estado haciendo con la fundación», dijo Ana. «Lucía siempre soñó con algo así, ¿sabes? Un espacio donde las barreras sociales se desvanecieran y las personas pudieran conectarse verdaderamente». Durante la cena, las historias sobre Lucía fluyeron naturalmente. Roberto compartió anécdotas de su juventud, de cómo su hermana siempre había sido la rebelde de la familia,
desafiando las convenciones sociales y luchando por lo que creía correcto. Una vez, recordó Roberto con una sonrisa, organizó un banquete de gala en el jardín de nuestros padres, pero en lugar de invitar a la alta sociedad, invitó a las familias del personal de servicio y sus hijos. Nuestros padres estaban escandalizados, pero ella les dijo: si vamos a tener una fiesta, que sea una que realmente importe. Daniel escuchaba las historias con avidez, absorbiendo cada detalle sobre la madre que había perdido demasiado pronto. Isabel notó cómo Alejandro, normalmente tan controlado y formal, se permitía mostrar su vulnerabilidad mientras los recuerdos de su esposa llenaban el aire nocturno. Lucía cambió mi vida, confesó Alejandro, su voz suave pero clara en la noche. Yo era un joven empresario obsesionado con el éxito y el control. Ella me enseñó que la verdadera riqueza está en nuestra capacidad de conectar con otros, de ver más allá de las apariencias y los prejuicios. Y ahora, intervino Ana, mirando a Isabel, su legado continúa de maneras que ni siquiera podríamos haber imaginado, a través de ti, Isabel, a través de la fundación, a través de todos los cambios que están ocurriendo. Isabel sintió el peso de esas palabras. Pero yo cometí un error. Juzgué a Daniel sin conocerlo. Y ese error se convirtió en una oportunidad de transformación, respondió Alejandro. Eso es exactamente lo que Lucía siempre decía, que nuestros errores, cuando los enfrentamos con honestidad y valentía, pueden convertirse en puentes hacia un entendimiento más profundo. Carmen apareció con el postre, un pastel de chocolate que, según ella, era la receta favorita de Lucía. Mientras servía las porciones, compartió su propia historia. Lucía nunca me trató como una empleada, dijo Carmen, sus ojos brillando con emoción. Me trataba como una amiga, como familia. Cuando me enfermé hace años, ella se aseguró de que recibiera el mejor tratamiento médico. No porque fuera su obligación, sino porque así era ella. Veía la humanidad en cada persona. La conversación continuó hasta altas horas de la noche, las historias entrelazándose como los hilos de un tapiz que revelaba la imagen de una mujer extraordinaria cuya visión de un mundo más equitativo y compasivo seguía viva a través de las acciones de quienes la habían conocido y amado. Isabel comprendió que su papel en la fundación era más que un trabajo o una oportunidad de redención. Era parte de un legado más grande, una continuación de los sueños y esperanzas de una mujer que había creído en la posibilidad de un mundo donde las diferencias sociales no fueran barreras, sino puentes hacia el entendimiento mutuo. La mañana siguiente a la cena en la mansión Montero, Isabel llegó a su oficina con una nueva perspectiva. Las historias sobre Lucía habían dado un significado más profundo a su trabajo, una comprensión más clara de la importancia de cada pequeña acción en la construcción de un cambio verdadero. En su escritorio encontró una carpeta con el logo de la Fundación Montero. Dentro, había una propuesta para expandir el programa a nivel nacional, con un presupuesto significativo y el apoyo de importantes empresas que se habían sumado a la iniciativa. Pero lo que más llamó su atención fue una fotografía adjunta, una imagen de Lucía Montero en la corona de plata, rodeada de niños de diversos orígenes sociales, todos sonriendo mientras aprendían a hacer pasta. Victoria Alarcón entró en su oficina sin anunciarse, algo inusual en ella. Su actitud había cambiado notablemente en los últimos meses. «Isabel, necesito tu consejo», dijo, sentándose frente al escritorio. «Estamos recibiendo solicitudes de programas similares en otros países de América Latina. ¿Crees que estamos listos para una expansión internacional?» Isabel sonrió, recordando cómo no hace mucho tiempo Victoria apenas la consideraba calificada para estar en el mismo edificio. «¿Sabes qué me enseñó mi experiencia en la Corona de Plata? Que a veces los cambios más significativos comienzan con un simple sí a algo que parece imposible». En ese momento, Daniel entró en la oficina, seguido por su padre. El joven había crecido notablemente en los últimos meses, no solo en estatura, sino en madurez y presencia. «¿Interrumpimos algo importante?», preguntó. «Al contrario», respondió Isabel.
Estábamos discutiendo el futuro de la fundación. Victoria sugiere una expansión internacional. Alejandro asintió pensativamente. Anoche, después de que todos se fueron, encontré esto en el estudio de Lucía. Sacó un cuaderno desgastado de su maletín. Son sus diarios. Había estado escribiendo sobre su sueño de crear una red global de espacios donde las personas pudieran encontrarse más allá de sus diferencias sociales. Daniel tomó el cuaderno con reverencia, pasando suavemente las páginas llenas de la letra elegante de su madre. Ella lo veía todo con tanta claridad, murmuró. Incluso entonces, sabía que el cambio real requería más que programas y presupuestos. Requería transformar la forma en que nos vemos unos a otros. Isabel se acercó a la ventana de su oficina, observando la ciudad que se extendía bajo el sol de la mañana. La Ciudad de México, con sus contrastes y contradicciones, sus mansiones y sus barrios populares, sus restaurantes de lujo y sus puestos de tacos callejeros. Todo era parte de un mismo tejido urbano, una realidad compleja que no podía ser, dividida simplemente en nosotros y ellos. ¿Saben qué creo?, dijo finalmente, volviéndose hacia los demás. Creo que estamos listos, no porque tengamos todos los recursos o todas las respuestas, sino porque hemos aprendido la lección más importante, que el verdadero cambio comienza cuando nos atrevemos a ver la humanidad en cada persona, independientemente de su origen o circunstancias. Victoria, que había estado tomando notas, levantó la vista. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el principio, respondió Daniel con una sonrisa. Por reconocer que cada persona tiene una historia que merece ser escuchada, una dignidad que merece ser respetada. Alejandro colocó el diario de Lucía sobre el escritorio de Isabel. Esto pertenece aquí, dijo suavemente, donde sus sueños pueden seguir inspirando el cambio que ella siempre imaginó. Isabel rozó con sus dedos la cubierta gastada del cuaderno, sintiendo el peso de la responsabilidad y la esperanza que contenía. En sus páginas no solo estaban los pensamientos y sueños de Lucía Montero, sino también un mapa para el futuro que todos estaban ayudando a construir. Un año había pasado desde aquella tarde en la Corona de Plata que cambió tantas vidas. El restaurante, que una vez había sido símbolo de exclusividad, se había transformado en el corazón de un movimiento de cambio social que se extendía por toda América Latina. Las mesas que antes solo recibían a la élite empresarial, ahora eran testigos de encuentros que desafiaban las barreras sociales tradicionales. Isabel caminaba por los pasillos del restaurante, recordando cada momento que la había llevado hasta este punto. Las paredes, antes decoradas solo con fotografías de celebridades y críticos gastronómicos, ahora mostraban también los rostros sonrientes de los graduados del programa de mentorías, cada uno con su propia historia de transformación. Don Fernando la recibió con un abrazo cálido. ¿Lista para la gran noche?, preguntó con una sonrisa cómplice. Tan lista como se puede estar, respondió Isabel, ajustando nerviosamente su traje sastre. Esta noche no vestiría el uniforme de mesera ni el atuendo ejecutivo de la fundación. Esta noche era diferente. El himno restaurante había sido transformado para la ocasión. Las mesas habían sido reemplazadas por filas de sillas y un pequeño podio se alzaba en el centro del salón principal. Las paredes de cristal reflejaban las luces de la ciudad, creando un ambiente casi mágico. Los invitados comenzaron a llegar, empresarios junto a estudiantes del programa, chefs reconocidos junto a aprendices de cocina, meseros veteranos junto a nuevos aspirantes. Carmen entró del brazo de Daniel, quien se había convertido en un joven seguro y comprometido con la visión de su madre. Alejandro Montero subió al podio cuando el salón estuvo lleno. Su presencia, antes intimidante, ahora irradiaba una calidez que muchos atribuían a la influencia de su hijo y al legado de Lucía. Hace un año, comenzó. Un incidente que podría haber sido una simple anécdota sobre prejuicios y exclusión se convirtió en el catalizador de algo extraordinario. Mi esposa Lucía siempre decía que el verdadero cambio ocurre cuando nos atrevemos a ver más allá de nuestras primeras impresiones,
cuando nos permitimos ser transformados por los encuentros inesperados. Isabel, sentada en la primera fila, sentía el peso de cada palabra. A su lado, su madre apretaba su mano con orgullo, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Esta noche, continuó Alejandro, no solo celebramos el éxito de un programa o el crecimiento de una fundación, celebramos la valentía de cada persona que se atrevió a cuestionar sus propios prejuicios, que tuvo el coraje de admitir sus errores y la determinación de transformarlos en oportunidades de cambio. Daniel se levantó para unirse a su padre en el podio. Mi madre creía en un mundo donde las etiquetas sociales no definieran el valor de una persona, donde un niño vestido humildemente pudiera entrar a un restaurante de lujo y ser tratado con la misma dignidad que cualquier otro cliente, donde una mesera pudiera convertirse en líder de un movimiento de transformación social. Victoria Alarcón, que había pasado de escéptica a firme defensora del programa, tomó la palabra. Los números son impresionantes. Más de 1,000 graduados del programa de mentorías, 50 restaurantes participantes en 6 países, alianzas con empresas y organizaciones internacionales. Pero las estadísticas no capturan la verdadera esencia de lo que hemos logrado. María, la joven de Iztapalapa, que había comenzado como aprendiz, ahora dirigía su propio restaurante comunitario. Se levantó para compartir su testimonio. Este programa no solo nos enseñó habilidades culinarias o de servicio, nos enseñó a vernos a nosotros mismos y a los demás con nuevos ojos. Nos mostró que la excelencia no tiene código postal. Ricardo Valverde, quien una vez se había opuesto fervientemente a los cambios en el restaurante, se levantó para hacer un anuncio sorpresa. Mi empresa ha decidido crear un fondo de becas permanente para el programa, porque he aprendido que la verdadera exclusividad no está en mantener a las personas fuera, sino en crear espacios donde todos puedan crecer y brillar. Isabel observaba todo esto con una mezcla de emociones abrumadoras. Las palabras de todos resonaban con las historias que había leído en el diario de Lucía, con las conversaciones que había tenido con Carmen, con las lecciones que había aprendido en su propio viaje de transformación. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Isabel se levantó y caminó hacia el podio, sus pasos firmes y seguros. El silencio en el salón era absoluto, cargado de expectativa y emoción. Cuando comencé a trabajar en la Corona de Plata, empezó Isabel, su voz clara y serena. Creía que el éxito se medía por la capacidad de encajar en un mundo de lujo y privilegios. Mis prejuicios eran una armadura que me protegía de mis propias inseguridades, de mis miedos, de mi historia. Hizo una pausa, mirando los rostros atentos en el público, pero un encuentro inesperado con un niño valiente me enseñó que nuestros prejuicios son las verdaderas barreras que nos impiden crecer. Daniel no solo me mostró mi error, me dio la oportunidad de ser mejor, de crecer, de transformarme. Hoy, continuó, no estamos aquí solo para celebrar el éxito de un programa o el crecimiento de una fundación. Estamos aquí para honrar el legado de una mujer extraordinaria que soñó con un mundo más inclusivo y justo. Lucía Montero no está físicamente con nosotros, pero su visión vive en cada persona que ha sido tocada por este programa, en cada historia de transformación, en cada barrera derribada. Isabel sacó el diario de Lucía de su bolso. En estas páginas, dijo, sosteniendo el cuaderno con reverencia, encontré no solo los sueños de una mujer visionaria, sino un mapa para el futuro que todos queremos construir. Un futuro donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho universal. La verdadera transformación, continuó Isabel, no ocurre de la noche a la mañana. No es un momento único de revelación, sino una serie de pequeñas decisiones diarias. Es elegir ver más allá de nuestros prejuicios, es atrevernos a ser vulnerables, es reconocer nuestra humanidad compartida en los ojos de un extraño. Daniel se unió a ella en el podio, junto con Alejandro. Los tres, unidos por circunstancias inesperadas, representaban la esencia de lo que el programa había logrado, la capacidad de transformar los encuentros casuales en oportunidades de cambio significativo.
El legado de Lucía, dijo Alejandro, no es solo esta fundación o estos programas. Su legado vive en cada persona que se atreve a cuestionar sus propios prejuicios, en cada momento de conexión genuina, en cada barrera que se derrumba para dar paso al entendimiento mutuo. Carmen se acercó al podio con una caja antigua en sus manos. Lucía guardaba esto, dijo, abriéndola para revelar una colección de fotografías y cartas. Son testimonios de vidas transformadas, de momentos de conexión verdadera, de sueños, que parecían imposibles pero que se hicieron realidad. Isabel tomó una de las fotografías, mostraba a Lucía en la cocina de la Corona de Plata, enseñando a un grupo diverso de jóvenes. Su sonrisa radiante parecía iluminar toda la imagen. Este es nuestro verdadero trabajo, dijo Isabel mostrando la fotografía al público. No solo enseñar habilidades o crear oportunidades, sino construir puentes entre personas, derribar muros invisibles, crear espacios donde todos puedan florecer. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas del restaurante, como estrellas testigos de este momento de transformación colectiva. La corona de plata, que una vez había sido símbolo de exclusividad, ahora era un faro de esperanza y cambio. Y esto es solo el comienzo, concluyó Isabel, su voz llena de emoción y determinación. Porque cada vez que alguien elige ver más, allá de las apariencias, cada vez que nos atrevemos a cuestionar nuestros prejuicios, cada vez que tendemos una mano en lugar de dar la espalda, el legado de Lucía sigue vivo y creciendo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esta historia de transformación y esperanza nos recuerda que el verdadero cambio comienza en nuestros corazones. Para seguir siendo parte de este viaje inspirador, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y compartir sus propias historias de transformación en los comentarios. No olviden dar me gusta si esta historia tocó sus corazones y los inspiró a ver más allá de las apariencias. Juntos, podemos continuar construyendo puentes y derribando muros invisibles. Los esperamos en nuestra próxima historia.